Cuento. Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. De un modo más coloquial, también se habla de cuento para referirse a una mentira, excusa o historia inventada. Del mismo modo, un cuento es un enredo o chisme. El término cuento procede del latín computus, cuenta. Características del cuento. Aunque las historias son muy variadas y tocan múltiples temas, comparten ciertas características. El cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista. En los cuentos se evitan las tramas múltiples, que sí existen en las novelas. Las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio. Había una vez. Es ficticio. Si bien un cuento puede estar basado en hechos reales, su narrativa apunta a lo fantástico. Cada acción desencadena una consecuencia. Los personajes principales deben resolver problemas o superar pruebas para poder lograr su objetivo. Existe uno o varios personajes clave que son esenciales para que el protagonista pueda superar sus pruebas. El hada que ayuda a la princesa, por ejemplo. Deben ser breves. Deberían ser leídos de principio a fin como una estructura única. Al ser narraciones breves y con una estructura básica, si se leen por fragmentos se pierde el efecto que la historia debería generar. Como el resto de los textos narrativos, el cuento tiene comienzo, nudo y desenlace. El cuento, como historia o narración, comprende una serie de acciones con uno o varios personajes dentro de un contexto histórico y físico, en ocasiones sin especificar. Tipos de cuentos. El cuento se divide en dos categorías, cuento popular y cuento literario. Cuento popular. Se trata de historias ficticias de autores desconocidos, y que generalmente provienen de la tradición oral. Este tipo de cuentos pueden ser cuentos de hadas o maravillosos, fábulas, cuentos de costumbres. Cuentos de hadas o maravillosos. Los cuentos de hadas están protagonizados por personajes fantásticos o sobrenaturales, como hadas, duendes, brujas, etc. La historia de Caperucita Roja pertenece a esta categoría. Fábulas. Las fábulas son historias en las que animales u objetos adquieren características antropomórficas, lucen y o se comportan como seres humanos. Generalmente dejan una moraleja o enseñanza. Las fábulas de Tío Tigre y Tío Conejo, del autor venezolano Antonio Arraiz, pertenecen a esta clasificación. Cuentos de costumbres. Se trata de cuentos cuyo objetivo es bien reflejar a las sociedades agrarias o feudales. En este tipo de historias son comunes las doncellas, los príncipes, el rey, los campesinos, etc. Un ejemplo de cuentos de costumbres son las historias de Garbancito, un personaje de la tradición oral española, hijo de unos campesinos y cuya principal característica es que es tan pequeño como un garbanzo. Los cuentos de la Cenicienta y la Bella Durmiente, recopiladas por los hermanos Grimm, son quizá los ejemplos más populares de cuentos de costumbres. Cuento literario. Es una historia ficticia que, a diferencia del cuento popular, cuyo origen y difusión se basa en la tradición oral, ha sido creada directamente en formato escrito, y en la mayoría de los casos tiene un autor conocido. El gato negro, de Edgar Allan Poe, es un ejemplo de cuento literario. La novela. Una novela es una obra literaria de carácter narrativo y de cierta extensión. Está escrita en prosa y narra hechos ficticios o basados en hechos reales. La novela es también un género literario que incluye este tipo de obras. También es el conjunto de obras novelescas de un autor, época, lengua o estilo. En ocasiones se usa esta palabra también para referirse a una invención, mentira, embuste o ficción. Esta palabra procede del italiano novella, entendida como noticia, narración o relato novelesco. Novela corta. Una novela corta es un tipo de obra literaria que se puede situar entre el cuento, el relato y la novela. La característica principal es su menor extensión en comparación con el de una novela al uso. Los temas, los personajes, los escenarios, el argumento y otros elementos de una novela corta no varían en relación con los de una novela, aunque debido a su breve extensión, algunos de ellos se pueden ser simplificados. Algunos ejemplos de novela corta son El coronel no tiene quien le escriba, 1961, de Gabriel García Márquez, y La metamorfosis, 1915, de Franz Kafka. Ensayo. Es un texto escrito en prosa que generalmente es breve, aunque su extensión puede ser variable. El autor expone pensamientos, tesis y reflexiones acerca de cualquier tema. En este tipo de escritos el autor no pretende hacer un estudio del asunto a tratar, el objetivo es valorar el tema que se expone.
En el ensayo existe amplitud y libertad temática, por ello se puede hablar de cualquier tema. La libertad expositiva del ensayista le permite tratar los temas casi de manera anecdótica, puesto que su opinión personal sostiene el texto. El estilo personal del autor hace que el contenido tenga un sello particular que lo hace original. El ensayista sabe que el contenido de todo ensayo debe ser flexible, pues las ideas que expone en él no son verdades absolutas. Existen dos tipos de ensayo en cuanto a la forma. Ensayo formal. Este género literario es generalmente crítico, aunque todos lo son, ya que el autor da su opinión personal sobre un tema determinado. Además es biográfico histórico. En cuanto a los temas que trata, su desarrollo es lógico y sistemático. Ensayo informal. Es muy personal e imaginativo, contiene elementos como digresiones, libre asociación de ideas, humorismo y fantasía. Está conectado íntimamente con la personalidad del autor. El ensayo no pretende agotar exhaustivamente el tema, al contrario, lo que intenta es orientar al lector. Rasgos distintivos del ensayo. Para Sergio Auland Bustamante las características del ensayo son: extensión breve. Se destina al lector no especializado. Predominio del estilo literario. Aunque el tema a tratar sea de carácter científico, debe presentarse en forma amena, con prosa ágil y clara. El autor siempre puede dar su impresión personal sobre el tema. Se propone la disuasión en determinados tópicos entre los lectores no especializados, pero con suficiente cultura para comprenderlos. Además, debe por lo general, corresponder a un tema de actualidad, salvo cuando se trate de un ensayo biográfico, que difiere de la biografía por la interpretación que hace el autor de la persona y misión del biografiado. No es de carácter didáctico, por eso su autor utiliza toda clase de licencias literarias para embellecer su estilo. José Luis Martínez, cronista de la Ciudad de México y autor del libro El ensayo mexicano moderno, amplía los rasgos peculiares de este género literario. Falta voluntaria de profundidad en el examen de los asuntos, método caprichoso y divagante, y preferencia por los aspectos inusitados de las cosas, siguiendo a Montaigne. Exposición discursiva, en prosa, de extensión muy variable, de pocas líneas a 100 páginas. El ensayo es un producto típico de la mentalidad individualista del Renacimiento que determina un múltiple conocimiento de lo individual en todas sus gradaciones y matices. La expresión más concisa y exacta que corre a propósito del ensayo es el de literatura de ideas. Es didáctico y lógico en la exposición de sus ideas, por su libertad ideológica y formal. Suele tener relieve dietario por su calidad subjetiva. Adoptaron una dirección nacionalista y más universal, y han ofrecido una gran variedad de puntos de vista intelectuales. La generación del centenario de la independencia de 1910 tuvo representantes como José Vasconcelos, conocido por su sueño utópico de una raza cósmica, La raza cósmica, 1925, el erudito dominicano Pedro Enrique Fureña, autor de 6 ensayos en busca de nuestra expresión, 1928, y Alfonso Reyes, supremo mexicano universal, humanista completo y autor de Visión de Anáhuac, 1917. Por otro lado, el ensayista colombiano Germán Arciniegas sobresale como un calificado intérprete de la historia en el continente de 7 colores, 1965, y el argentino Eduardo Mallea, autor de Historia de una pasión argentina, 1935, destaca entre los novelistas de ese país. Entre los autores representativos del género se encuentran Luis Alberto Sánchez, Perú, Don Manuel, Germán Arciniegas, Colombia, América, Tierra Firme, Mariano Picón Salas, Venezuela, de la conquista a la independencia, Gabriel Méndez Planearte, México, Horacio en México, Edmundo Gorman, México, La idea del descubrimiento de América, Leopoldo Fea, México, El positivismo en México, José Luis Martínez, México, La expresión nacional, y Carlos Monsiváis, México, Días de guardar,